Hola, buenos días hermanos, qué gusto volver a saludarles por este medio, un domingo más en nuestra clase de nuevos creyentes y gracias por seguir acompañándonos y gracias a Dios que nos concede esta dicha y bendición de nuevo de poder estar aquí en nuestra clase sobre la doctrina bíblica. Hace algunas semanas comenzamos la doctrina de la Biblia, correcto que la enseñanza de la Biblia y estamos viendo algunos aspectos. Ya vimos, bueno, lo vamos a ver en el repaso sobre la revelación, la inspiración. Hoy vamos a ver la inerrancia. ¿Qué quiere decir eso de la inerrancia? Bueno, que la Biblia no se equivoca, no tiene errores, sin errores, inerrancia. Y esto debe darnos a nosotros mucha confianza, ¿verdad? De que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios que no puede mentir, ¿correcto? Entonces, hermanos, pues vamos a dar inicio a nuestra clase y como acostumbramos, siempre le pedimos a nuestro Dios que Él nos guíe en esta hora y que sea con cada uno de ustedes y con nosotros, claro. Así que, hermano, acompáñeme ahí desde su hogar y, entre paréntesis, antes de orar, hermano, recuerde traer su pluma y lápiz y siga, por favor, hermanos, haciendo las anotaciones que usted considere pertinentes y, bueno, esperamos siempre en nuestras oraciones de que sea de bendición, ¿verdad? Cada una de estas clases para nuestras vidas. El Señor siga a su lado, hermano. Vamos a orar entonces. Padre, gracias te damos, nuestro buen Dios, por esta oportunidad que nos das de nueva cuenta de poder estar un domingo con esta clase, Señor. Bendecimos tu nombre y te agradecemos porque nos permites conocerte a través de la Biblia, porque tú la has preservado, Señor, y porque tú a través de ella pues nos has dado tus palabras, tu mensaje. Nos permitiste conocer al Señor Jesucristo a través de tu palabra, Señor, a través de este registro. Y Señor, nos guías en cada paso de nuestras vidas. Bendice a nuestros hermanos que están viendo esta clase. Señor, sé con ellos, guárdales de todo mal y pedimos que sigas a su lado. En el nombre bendito y precioso de Jesús, quien murió por nosotros. Amén. Hermanos, la inerrancia. Antes de entrar a la inerrancia, vamos a dar aquí el repaso, si le parece. Mire, en primer lugar, voy a quitar esto de aquí. En primer lugar, hermanos, ah, ¿qué es la revelación de las Escrituras? Eso lo vimos en la primera clase. Bueno, la revelación es la actividad de Dios en cuanto a hacer conocer su obra y su voluntad. Dios se ha revelado en las Escrituras. ¿Y cuáles son las dos grandes formas, hermanos, en las que Dios se ha revelado? Si usted recuerda esa clase, la primera es la revelación general. Es la comunicación que Dios hace de sí mismo a todas las personas, de todos los tiempos, en todos los lugares, por medios tales como la naturaleza, el sol, los árboles, el cuerpo humano, el universo, las estrellas, sirven como testimonio de que Dios existe y se ha revelado a todo hombre, diciéndole a todos: aquí estoy, un ser superior a ustedes los ha creado. Lamentablemente el pecado del ser humano, nuestro corazón pecaminoso nos hace interpretar mal, ¿verdad? Al grado de que se le llama al sol un dios, a la luna otro dios, a los árboles y a las plantas y bueno, se pierde el propósito se distorsiona por el pecado humano. Y la otra es la revelación especial. Entonces Dios se manifestó de una manera especial a sí mismo. Dios se reveló a sí mismo a nosotros en tiempos y lugares definidos por medios de visiones, de sueños, como lo encontramos en toda la Biblia. Dios se reveló a Moisés, Dios se reveló a Samuel, Dios se reveló a David, Dios se reveló a los profetas y bueno, después a los apóstoles, ¿verdad? Ya con el Señor Jesucristo. Y bueno, esa es una revelación especial que fue escrita por hombres, pero finalmente fueron, de acuerdo a la clase pasada, ¿verdad? Fueron guiados por el Espíritu Santo, que es Dios, para escribir las palabras que Él quería. Hermanos, el mensaje que Él quería. La Biblia entonces es el libro en el que están todas las revelaciones que Dios ha querido que se conserven para que el hombre conozca su persona, su obra y su voluntad. ¿Qué es la inspiración de las Escrituras? Bueno, la respuesta es que es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre autores de las Escrituras, quienes confeccionaron un registro completo y seguro de la revelación de Dios, con el resultado de que lo que ellos escribieron es realmente, verdaderamente la palabra de Dios. Entonces eso es lo que dijimos, que la palabra inspiración
en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice, toda la escritura es inspirada. La palabra que utiliza es theoneustos en el griego y significa soplada, exhalada. Lo dijimos la semana pasada, como si Dios hubiese soplado esas palabras. ¿Qué significa inspiración plenaria? Dijimos, hermanos, que la Biblia es inspirada plenariamente, que cada parte de los 66 libros de la Biblia, hermanos, es producto de la inspiración divina y cada una tiene el mismo grado de inspiración. Entonces, Génesis tiene el mismo grado de inspiración que el Evangelio de Mateo. Hermanos, el libro de los jueces tiene el mismo grado de inspiración que el libro de los Romanos en el Nuevo Testamento. Eso significa la inspiración plenaria. ¿Y qué significa la inspiración verbal? Bueno, que cada palabra y forma gramatical de las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Si un verbo está en presente, por ejemplo, ahí en Juan 10 dice, y yo les doy vida eterna y nadie perecerá nadie perecerá ni las podrá arrebatar de mi mano. Ahí en Juan 10, del versículo 26 en adelante al 28, dice, yo les doy vida eterna. El verbo dar en ese pasaje está en presente, no está en pasado, yo les di, no está en futuro, yo les daré, sino está en presente, yo les doy. Entonces, ese verbo en presente fue inspirado por Dios el Espíritu Santo. Dios estuvo guiando cada palabra en este sentido y Él quería que se escribiera en tiempo presente, ¿correcto? Y hermanos, bueno, aquí terminamos nuestro repaso. ¿Qué le parece si vemos de manera muy rápida y breve a Mateo 5, 17 y 18? Dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido, hermanos. Este es un pasaje que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia no tiene errores. Si tuviera errores, entonces pues él diría, bueno, algunas cosas por ahí no se van a cumplir porque se equivocaron, pero hay otras que sí, se las voy a decir yo, ¿no? Dice que no ha venido para abrogar la ley ni los profetas. Está diciendo no he venido a abrogar el Antiguo Testamento, porque hasta que pasen el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde. Aquí, hermanos, la palabra jota, ¿verdad? Viene no de nuestra jota, sino de la letra griega iota, que, hermanos, si usted la busca el día de hoy, es una de las letras más chiquitas, la letra más chiquita del alfabeto griego, ¿correcto? Dice ni una iota. Y la tilde, hermanos, es como una patita, así como nuestra R, por ejemplo. Nuestra R puede tener una patita por ahí, eso sería la tilde. En el hebreo las letras tienen pues estas tildes. Y dice el Señor Jesucristo que ni estas van a pasar hasta que todo se haya cumplido. Está diciendo que el Antiguo Testamento, que la Biblia no tiene errores. Entonces, como introducción, hermanos, usted ha tenido esta semana una muestra personal del valor de la Biblia como libro inspirado por Dios. Usted, hermano, ha valorado más la palabra de Dios ahora que ha estudiado un poquito más, probablemente ya lo sabía, pero ha conocido un poquito más y ha reflexionado y recordado que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué ha hecho la Biblia en nosotros esta semana a través de las Escrituras? Si la leemos, Dios nos transforma, hermanos, Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque la Biblia es más que un libro escrito por seres humanos, es un libro inspirado por Dios. Entonces, hermanos, el tema de hoy, la inerrancia de las escrituras. ¿Hay algún error en la Biblia? Hermanos, hay muchas personas que dicen que la Biblia tiene muchos errores y se dedican ahí a ver, esto de aquí no concuerda, esto de aquí no está bien. Hay algunos pasajes por ahí, voy a mencionar uno o dos, por ejemplo, Juan 8, el pasaje del 1 al 12, donde relata a la mujer cachada en adulterio, ¿verdad? Encontrada en adulterio. Básicamente muchos dicen que ese es un agregado, que no está en los más antiguos. También, por ejemplo, primera carta de Juan 5:18, tres son los que dan testimonio de mí. Usted lo puede leer en su casa y dicen que ese versículo tampoco está, y empiezan a decir que hay muchas discrepancias, porque el Antiguo Testamento tiene un Dios muy sangriento y sanguinario, Jehová, pero ya después el del Nuevo pues viene pues un Dios más bonachón, un Dios con amor, un Dios bueno, y lo encontramos en Jesús.
Bueno, muchos intentan encontrarle error a la Biblia. ¿Por qué? Hermanos, el diablo y el enemigo sabe que si nos hace creer que aquí hay errores, hermanos, entonces vamos a desconfiar de todo el mensaje y vamos a terminar tirando el libro, ignorándolo, diciendo, no, no, no podemos confiar en ello. ¿Correcto? Y hermanos, en 1983 ocurrió algo interesante. Una, un botecito con pastillas de Tylenol traía por ahí una pastilla, se fue entre esas, entre las Tylenol, se fueron, hermanos, unas de cianuro de potasio, veneno, y se murieron algunas personas. Entonces un hermano dijo lo siguiente con respecto a la inerrancia de las escrituras en 1983. Dijo, si yo supiera que, vamos a ponerlo así, ¿no? Que en este frasquito hay 29 pastillas de Tylenol y una de cianuro de potasio, ¿qué haría usted? Hermano, ¿qué haría usted si supiera que en ese botecito de Tylenol que contiene 30 pastillas, 30 comprimidos, 29 son efectivamente Tylenol, pero una de ellas es pues cianuro de potasio, es veneno? ¿Qué haría usted? Usted seguramente arrojaría todo el bote a la basura. Si usted supiera eso, ¿correcto? ¿Cómo va a estar seguro de que la que saca realmente es Tylenol y la otra o es cianuro de potasio, ¿no? ¿Cómo uno va a estar seguro así sin poder examinarla o sin que alguien nos diga? Entonces, hermanos, si este libro tiene 99 verdades, pero una falsedad, entonces, hermanos, haríamos lo que el frasco, lo tiraríamos. ¿Por qué, hermanos? Porque no sería digno de confianza. Dice este libro que Dios no puede mentir. ¿Qué pasa si hay mentiras aquí? Entonces no sería digno de confianza, hermanos. Pero entonces toda la Biblia es verdadera, hermanos. Es inerrante, no contiene errores. Entonces, hermanos, nosotros podemos estar seguros, nunca vamos a tirar este libro porque cada palabra es cierta y es verdadera. ¿Correcto, hermanos? Entonces vamos a hacer un argumento deductivo. La primera proposición, hermanos, es la siguiente. Dios no puede mentir. La segunda proposición es la siguiente. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuál sería la conclusión, hermanos? Si la premisa 1 dice Dios no puede mentir y la premisa 2 dice la Biblia es la palabra de Dios, la conclusión es, por lo tanto, la Biblia no tiene mentiras, no tiene errores, no puede errar. ¿Correcto, hermanos? Bueno, entonces vamos a ir a la definición. Vamos a dar aquí algunas definiciones, hermanos, y vamos a estudiar esto de que la Biblia es inerrante. Dice así la definición, hermanos, en sus documentos originales, las escrituras son infalibles, no pueden cometer errores, no pueden fallar, y son inerrantes, no contienen errores. En todo lo que afirman, hermanos, sea sobre temas históricos, científicos, morales o doctrinales. Entonces, hermanos, en los documentos originales, en el hebreo y en el griego, las escrituras son infalibles e inerrantes en cuanto al tema de ciencia, de historia y de doctrina. ¿Correcto, hermanos? En el punto A, hermanos, las escrituras son inerrantes en sus documentos originales. Hermanos, ninguno de nosotros pone en tela de duda el hecho, en tela de juicio, ¿verdad? O en duda el hecho de que los documentos que salieron de la pluma de Moisés, de Pablo, de Lucas, del profeta Isaías, eran inerrantes. Todos sabemos, hermanos, ah, que lo que escribió Pablo, hermanos, es verdadero porque Dios lo guió. Pero ¿qué en cuanto a las copias de las copias? ¿Por qué? Porque eso se hacía en la antigüedad, hermanos, se hacía el original, se copió y luego esa copia se copió y luego esa copia se copió. Entonces, copia sobre copia sobre copia sobre copia, al grado de que el día de hoy tenemos aproximadamente unas 5,000 pues más de 5,000 manuscritos, copias de copias de copias de copias del Nuevo Testamento, ¿correcto? Y de la Biblia, pues tenemos aún más. Del Antiguo Testamento y del Nuevo, si lo juntamos, tenemos muchos más manuscritos, ¿correcto? Alrededor de unos 7,000. Y entonces, hermanos, ¿qué con las copias de las copias? Porque alguien puede decir, esto es como el teléfono descompuesto. Yo le digo, fulanito dijo yo quiero hacer esto, menganito dijo yo quiero hacer lo otro. Y entonces, ¿qué ocurre? En el proceso de ese teléfono descompuesto, alguien no escucha bien, alguien le cambia una palabra o alguien a su conveniencia dice otra cosa y se pierde el mensaje.
Entonces muchos piensan, muchos de los que no creen en la palabra de Dios y que quieren nada más encontrar una supuesta falla, un supuesto error. ¿Qué ocurre, hermanos? Dicen que si usted intenta copiar la Biblia, este es un ejercicio que usted puede realizar. Intente copiar todo el Evangelio de Mateo, hermanos, del 1 al 28. Y empiece a copiarlo, hermano. ¿Y qué ocurre, hermanos? Como somos seres humanos, nos equivocamos en alguna coma, en algún acento, en algún punto y coma, y entonces nuestra copia termina siendo pues imperfecta. Por eso muchos dicen, sí, Pablo lo escribió perfecto, pero ¿y las copias? Las copias puede que fallen. No, hermanos, el proceso de copiado no es como si nosotros nos ponemos a hacer Mateo a copiarlo del 1 al 28, como dijimos ahorita, sino que era un proceso de copiado muy, muy, muy estricto, hermanos, ¿correcto? Y de hecho, si había un error, si algún copista se equivocaba, hermanos, no lo borraba ni le ponía corrector o le ponía ahí me equivoqué, no le hagan caso, quemaba el documento, lo quemaba y volvía a empezar en otro papel, correcto, en otro papiro, no había el papel como tal, otro papiro o pergamino, y era lo que se hacía, hermanos. Entonces hay una seguridad casi perfecta de que los documentos que han llegado a nuestras manos son copias fieles y exactas de aquellos documentos originales. El estudio de los distintos manuscritos y traducciones y las excavaciones arqueológicas se han encargado de mostrar esta perfección, hermanos. Las copias que tenemos son casi perfectas. ¿Cómo que casi perfectas, hermanos? Hay algunos errores, como por ejemplo, ¿qué pasa si usted pone inerrancia con una R nada más? ¿Cómo diría? Inerancia. Eso estaría equivocado gramaticalmente, sí, porque la palabra inerancia pues no se está refiriendo a la inerrancia, ¿no? Que estamos nosotros estudiando de él, no hay error, sin error. Entonces, hermanos, ¿qué ocurre si usted copia la Biblia y en lugar de poner inerrancia le pone inerancia? Hermano, ¿sucedió un error? Sí, pero hermanos, ¿eso cambia el significado de la palabra? No. ¿Eso cambia, hermano, alguna cosa? No, de ninguna manera. ¿Eso cambia alguna doctrina bíblica? No. ¿Eso nos dice que Jesús no es Dios? No, simplemente hubo una falta de letra o una falta de una coma y es lo que hay, hermanos. Por eso decimos casi perfectas. Las copias son casi perfectas. Solamente hay algunas, se le llaman variantes, ¿correcto? No son errores, son variantes en el texto. Pero bueno, hermanos, las escrituras son inerrantes en todos los temas que tocan. ¿Cómo así? Mencionamos esto porque algunos dicen por ahí que la Biblia contiene errores históricos, pero que en lo doctrinal no lo tiene. Ahora bien, usted podría confiar en un libro que tiene siquiera un solo error, aunque sea un dato de relativa importancia, mmm, como un detalle geográfico o histórico. Entonces, hermanos, las escrituras son inerrantes en los temas que ellos tocan. ¿Por qué? Hermanos, si básicamente si la Biblia menciona un dato histórico o geográfico, hermanos, realmente es verdadero, hermanos. Si menciona un dato científico, es verdadero. Y ahorita podemos ver algunos ejemplos de qué ocurre, ¿no? Con algunos textos bíblicos que algunos dicen que son errores. ¿Por qué no, hermanos? La Biblia es inerrante y si habla de geografía, si dice la ciudad de Gilgal, hermanos, la Biblia está hablando de la ciudad de Gilgal con certeza, no con error. Y existió. Quiero decir adelantarme un poquito, hermanos. Muchas veces los científicos y muchas personas de ciencia dijeron que los cristianos eran unos ignorantes. ¿Por qué? Eso era en el 1800. Y hasta el día de hoy también dicen lo mismo de nosotros. Pero hermanos, en el 1800 decían, los hititas no existieron. No hay ningún rastro, no hay ningún dato arqueológico, histórico que mencione que los hititas existieron. Y su Biblia dice que Dios va a matar a los fereceos, a los eteos, a los jebuseos, y no existieron. ¡Qué mentiras! Pero hermanos, con el paso del tiempo, las excavaciones y la arqueología continúa adelante, haciendo su trabajo. ¿Y qué cree? Encontraron que los hititas sí existieron. Hermanos, puede ser que el día de hoy no tengamos todos los datos posibles, pero hermanos, así como en el 1800, los cristianos son ignorantes. Dice su libro que los hititas y los eteos existieron y eso es pura mentira. Años después, hermanos, Dios les cerró de alguna manera la boca y les dijo, claro que sí, ellos sí existieron y mi palabra es verdadera. Lo que vimos ahorita, hermanos, la Biblia y la geografía y la historia.
La Biblia no se equivoca, hermanos, cuando menciona lugares, hechos y personas. Cuando dice que Dios creó todo lo que existe en 7 días, como los de la semana, es un dato prehistórico, dice la verdad, hermanos. Cuando la Biblia menciona que un gran pez se tragó a Jonás, que es un dato histórico, dice la verdad. Cuando se refiere a que las aguas del diluvio cubrieron toda la tierra, este es un dato geográfico, dice qué cosa, hermanos, la verdad. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, por ejemplo, él en Mateo 19, 3 al 5 mencionó a Adán y a Eva, no como símbolo, sino como algo verdadero. El Señor Jesucristo en Mateo 24, 38 y 39 mencionó el diluvio, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10, 15 mencionó a Sodoma y Gomorra. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12, 40 habló de Jonás y el gran pez. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, que era Dios y que no puede mentir, si Él supiera que la Biblia tenía errores, si Él supiera que el diluvio no existió, si Él supiera que Jonás nunca fue tragado, es más, no, es una historia nada más, no es un hecho real, Él hubiera dicho, si hermano, nuestro Señor Jesucristo él no puede mentir, hubiese sabido que alguna de esas historias o uno de esos datos eran mentiras, lo hubiese dicho. Pero hermanos, el Señor Jesucristo autenticó la inerrancia de las Escrituras. En segundo punto, hermanos, la Biblia y la ciencia. Continuamente se habla de los conflictos entre la Biblia y la ciencia. Por supuesto, hermanos, hay quienes pretenden demostrar los errores de la Biblia al enfrentar al libro con los últimos descubrimientos de la ciencia, hermanos. Pero la realidad es que desde hace 1900 años, hermanos, cuando se completó pues el volumen sagrado, la Biblia no cambia, hermanos, en tanto que la ciencia vive en continua evolución, hermanos. Yo quiero decirle algo, la ciencia no tiene todas las respuestas. La ciencia tiene muchas teorías, pero son solo eso, teorías. No están comprobadas, hermanos. No hay evidencia para comprobar muchos de sus teorías. Y quiero decirle algo, muchas de las teorías de la ciencia han pasado de moda, pero la Biblia se mantiene firme, no pasa de moda. Hay muchos científicos prejuiciosos, hermanos, hay científicos que se acercan a, a- al- a la Biblia, ¿verdad? Diciendo, esto es mentira, escrito por hombres, tiene errores. No, no, esto es lo peor que nos puede pasar, la Biblia. Hermanos, la ciencia siempre está cambiando, la ciencia siempre está evolucionando. Entonces, ¿por qué confiarnos en la ciencia muchas veces? Confiar en la ciencia cuando está cambiando y evolucionando. La Biblia no cambia y no evoluciona. Por ejemplo, las teorías sobre la luz son algunos aspectos interesantes. Y hermanos, a lo que dijimos ahorita de los ateos, no existen. Hermanos, la Biblia se ha mantenido de pie y no cambia. Y la ciencia sí ha cambiado. ¿Correcto? Hermanos, la Biblia y la moral. Se habla de una nueva moral, hermanos, se habla de la evolución de las ideas morales, de que lo que hace 20 años era pecado, pero ahora ya no. O sea, la moral del mundo se rige por un relativismo cambiante y acomodaticio. Pero la Biblia, de tapa a tapa, desde Génesis, hermanos, Apocalipsis, mantiene los mismos principios morales. Hermanos, la moralidad cambia de acuerdo a la conveniencia de la sociedad. Si ahora nos conviene abortar, y entonces que el aborto sea legal. Si ahora no nos conviene legal abortar, que el aborto no sea legal. Todo depende, hermanos, también de los intereses que se tengan, ¿correcto? Por eso es que ellos son, nuestra sociedad posmoderna es relativista. Todo depende cómo lo veas y cómo lo quieras ver. Entonces yo quiero que ahí en su casa usted dé ejemplos, hermanos, de cómo la Biblia mantiene, hermanos, sus principios morales desde Génesis a Apocalipsis. No los ha cambiado. Y la Biblia y la doctrina, hermanos, la Biblia presenta un Dios inmutable, que no cambia, alguien que permanece firme, cuyos conceptos y planes eternos no cambian ni van a cambiar. Las iglesias y las religiones van cambiando, hermanos, cómo hacen algunas cosas, de esto por la sociedad, por la tecnología, por el tiempo en el que se vive, pero hermanos, la doctrina es la misma. Hermanos, la doctrina que siguieron las iglesias en el año 150 después de Cristo son las mismas doctrinas que seguimos el día de hoy nosotros. Entonces, ¿qué cambió? Algunas maneras de ver algunas prácticas, ¿no? Algunas maneras de hacer algunas cosas, de evangelizar, cómo se evangelizaba en el siglo primero y cómo se evangeliza el día de hoy.
Hermanos, en el siglo primero no existía el Facebook, no existía, hermanos, a las redes sociales. El día de hoy sí. Entonces, nosotros usamos las redes sociales. ¿Y por qué la iglesia primitiva no la usó? Porque no las tenían. Pero vamos cambiando, hermanos. Pero el mismo evangelio que predicó, hermanos, el Señor Jesucristo, el mismo evangelio que predicó Pablo, el mismo evangelio que predicó la iglesia en el año 100, en el año 500, en el año 1500, en el año 1800, en el año 2000, hermanos, es el mismo evangelio. Y tenemos ahí algunos problemitas, hermanos. Algunos afirman que la Biblia tiene errores, pero esta afirmación es tan osada, hermanos. Es producto de una falta de información o de interpretación incorrecta de los datos disponibles en las escrituras, hermanos. Entonces, vamos a ver algunos de los problemas, ¿no? De que básicamente la Biblia tiene errores y por eso nosotros no podemos confiar en esto. Vea lo que dice aquí, hermanos. La Biblia se equivoca porque habla de que el sol se mueve cuando en realidad la que se mueve es la tierra. Y el sol se mueve. Llega usted a ver algunos pasajes donde dice que el sol se detuvo ahí en Josué, ¿verdad? El sol detente Najalón y tú luna. Y entonces, hermanos, la Biblia se equivocó porque dice que el sol se mueve. Respuesta, hermanos, el lenguaje de la Biblia no es científico. Dios podría haber hablado en un lenguaje científicamente correcto sin ningún problema. Pero, hermanos, la gente de aquel tiempo no lo hubiera entendido. Además, hasta los mismos científicos dicen, mira, salió el sol, ya se metió el sol. Correcto, se le llama esto un lenguaje fenomenológico. Para entender, hermanos, cómo sucede cómo nosotros percibimos. Es claro que el sol no sale ni se mete. Ya lo sabemos porque la ciencia no lo ha explicado, pero hermanos, este lenguaje fenomenológico es como nosotros lo vemos. Y en este lenguaje fenomenológico se ve que el sol se mete y se ve que el sol sale. No, nosotros no queremos mentir, hermanos. Si yo le digo, hermanos, el sol se metió hoy a las 6:43 de la tarde, 5:43 de la tarde. ¿Verdad que yo no le quiero mentir, hermanos? ¿Cuál es mi propósito? Simplemente usar un lenguaje fenomenológico para decirle cómo yo percibo el sol, ¿correcto? Así que, hermanos, la Biblia no se equivocó. Muchos dicen, la Biblia se equivoca porque a veces los autores del Nuevo Testamento citan mal los versículos del Antiguo Testamento. Usted ve, hermanos, que los autores del Nuevo Testamento están citando de memoria el Antiguo Testamento y muchas veces lo parafrasean. Es como si yo le digo, a ver, hermano, parafraséeme por favor lo siguiente. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar para hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciéndole me arrepiento, perdónale. Hermano, repítame por favor de manera textual, palabra por palabra, este pasaje que acabo de leer. ¿Lo puede hacer? ¿Verdad que no se puede, hermanos? Entonces, aunque lo escuchemos varias veces y lo memoricemos, muchas veces parafraseamos. ¿Qué es lo que dice ahí ese pasaje? Bueno, está diciendo Dios, si tu hermano peca contra ti, bueno, ve y repréndele, y si se arrepiente, bueno, perdónale. Le agregué 2 palabras, bueno, el bueno 2 veces, hermanos. Y esto implica que yo quise mentir. Esto implica que yo erré o me equivoqué o la Biblia erró o se equivocó. No, simplemente los autores no tenían una Biblia como nosotros. Aprendían de memoria en las sinagogas los pasajes. ¿Y qué ocurría, hermanos, cuando escribieron el Nuevo Testamento y Dios el Espíritu Santo le traía a la memoria este pasaje? Le traía a la memoria, hermanos, a lo mejor no palabra por palabra, pero la idea completa para que eso no es error, hermanos, para que él la escribiera. Así que la Biblia no tiene errores. La Biblia tiene errores porque especialmente en los evangelios los relatos de las mismas cosas a veces no coinciden. Por ejemplo, hermanos, encontramos la parábola del sembrador. ¿Qué le parece si usted lee la parábola del sembrador, hermanos? Esto como un ejercicio o tarea de Marcos. La parábola del sembrador en Marcos capítulo 4, la lee ahí en su casa, Marcos 4. Y después de leer Marcos 4 va usted a Mateo 13, del 1 al 23. Y después de leer Mateo 13, lee Lucas 8, 4 al 15.
Estos tres pasajes hablan sobre la parábola del sembrador y está un poquito cambiada, hermanos. Hay algunos detalles que uno agrega, el otro omite, que otro da más luz, otro lo resumió. ¿Por qué los evangelistas hicieron eso, hermanos? ¿Hay errores aquí? No, hermanos. Simplemente hay algo interesante. ¿Qué ocurre, hermanos, si hay un choque? Usted está en una esquina, hay otra señora que está en otra esquina y hay otra señora que está en el otro punto haciendo un triángulo. Vamos a hacer un triángulo así. Entonces estamos en un triángulo y está el choque en medio, hermanos, de las tres señoras que están en la banqueta. La primera señora, ¿qué va a decir? Yo vi que el carro de rojo lo hizo así y yo vi el semáforo. Pero la otra señora que no prestó atención al semáforo lo omite y le dicen, oiga señora, ¿y usted qué vio del choque? El semáforo, pues no voy a agregar nada al semáforo porque no lo vi, pero sí voy a hablar de que había allá unos niños que estaban sentados. Y entonces salió uno corriendo y cuando viene el carro, él quiere detenerse y viene el otro y le choca. Y la otra señora, señora, ¿usted qué vio aquí? Cada uno tiene su perspectiva. No es que están equivocados, pero están viendo desde su punto de vista. Mateo, Marcos y Lucas están escribiendo, hermanos, inspirados por el Espíritu Santo, pero desde su perspectiva, ¿correcto? La inspiración de la Biblia no, Dios no la dictó. Dios no dijo, a ver, escribe otra vez. Comenzó, acento en la O. Jesús a enseñar. La inspiración no sucedió así, hermanos. Más bien, Dios utilizó a estos hombres para escribirla con su formación, con su pensamiento, pero Dios fue quien los fue guiando. ¿Cómo sabemos eso? El lenguaje de Lucas es un lenguaje muy elevado, hermanos. Cuando usted ve Lucas en el original, hermanos, la gente estudiosa dice que ve haga de cuenta, un español fue escrito en griego, pero un español, hermanos, muy elevado, un español con palabras rimbombantes, hermanos, un español con una sintaxis perfecta, una ortografía, hermanos, bien bonita. Pero ¿qué ocurre cuando usted ve, por ejemplo, Marcos? ¿Mm? O Juan? Juan es muy sencillo, escribe de manera muy simple y sencilla, en este sentido, sin meter adornos gramaticales o que suene más bonito, ¿no? No. ¿Por qué? Porque Dios utilizó la formación académica de Lucas, que era médico y que estudió probablemente en las universidades más prestigiosas de su tiempo. Y Juan era pescador, no tuvo esa formación. Entonces, hermanos, Dios no dictó las palabras, si no se vería en el texto, no una uniformidad. Hay diversidad, pero sí se ve, hermanos, que el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo en todos los autores. ¿Y cuál es la base bíblica entonces de todo lo que estamos hablando? Bueno, nada más leímos un versículo al inicio. ¿Cuál es la base bíblica, hermanos? Tito 1:2 dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermanos, Dios, que es la verdad y que no puede mentir, es el que dio origen a las escrituras. Por consiguiente, hermanos, la Biblia debe ser exacta. Recuerda el silogismo que hicimos al inicio. La primera proposición, la primera premisa era Dios no miente. La segunda premisa es la Biblia es la palabra de Dios. Conclusión, hermanos, la Biblia no puede tener errores ni mentiras. Y segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura fue exhalada. Entonces la inerrancia se basa en el carácter de Dios. Dios tiene un carácter, hermanos, de que Él es verdadero y no puede mentir, por lo cual si Él escribió la Biblia no puede mentir. Hermanos, Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, la inerrancia se basa en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:6 dice eso, que Él es el camino y la verdad. Jesús es la verdad, hermanos, y declaró que la Biblia es la verdad. En Juan 17:17 Él dijo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús dijo que la Biblia era la verdad, y como Jesús es verdadero y es la verdad, Él entonces no puede mentir. Él está diciendo la verdad de que la Biblia es la única verdad. Y Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
hermanos, la inerrancia de la Biblia, que no tiene errores. Esta doctrina se basa en el carácter del Espíritu Santo. Juan 14:17, que dice, el Espíritu de verdad. Es lo mismo que dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino y la verdad. El Espíritu Santo es Dios y es la verdad. Jesús es Dios y es la verdad, hermanos. Entonces el Espíritu Santo es la verdad, es el Dios verdadero. Y Él es quien inspiró las escrituras en los profetas. Recuerda 2 de Pedro 1:21. Ninguna profecía viene por interpretación privada, dice, sino que los santos hombres de Dios fueron llevados, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron las palabras, hermanos, siendo inspirados, movidos, llevados por el Espíritu Santo, impulsados. ¿Cuál es la conclusión de nuestra doctrina? La Biblia no contiene errores. Hermanos, entonces si usted y yo tuviéramos un frasquito y ese sería la Biblia, un frasquito con 30 pastillas, usted va a poder estar seguro que las 30 pastillas son verdaderamente pastillas de Tylenol y no hay cianuro de potasio ahí, hermanos. No hay cianuro de potasio ahí. La Biblia, hermanos, fue escrita por Dios. Entonces, Dios no miente, hermanos. Entonces, Dios nos ha dejado un libro, hermanos, que es 100% verdadero. ¿Correcto? Entonces, hermanos, sabemos que el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra y nos habla solamente la verdad. Eso está en Hebreos 3:7. Y, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la Biblia es la autoridad del Señor escrita, hermanos. ¿Correcto? La Biblia es la palabra de Dios y es autoritativa porque es la misma palabra de Dios. Así que, hermanos, vea la primera conclusión. En sus documentos originales, hermanos, las escrituras son infalibles. No pueden cometer errores e inerrantes, no contienen errores en todo lo que afirman, sean sobre temas históricos, científicos, morales y ¿qué? Doctrinales. ¿Correcto? Entonces, hermanos, la Biblia es infalible en lo que propone y, hermanos, la Biblia no tiene errores en cuanto a en lo que la Biblia lo que nos está diciendo. La Biblia siempre es verdadera, la Biblia nunca, hermanos, tiene falsedad. Así que, hermanos, las preguntas de nuestra conclusión son las siguientes. ¿Por qué es importante para nosotros que la Biblia sea infalible, que no falle y sea inerrante, que no tenga errores? ¿Por qué, hermanos? Porque si tuviera algún error aquí, ¿dónde estará el error, hermanos? Y si tiene un error, ¿cómo no sabemos que hay más errores? ¿No saben qué? Dejen todo este libro y pues vamos a buscar otra cosa porque no estamos seguros. Hermanos, usted puede estar seguro que si usted en la mañana, si usted hoy por la tarde, si usted mañana en el transcurso del día lee un trozo de la Biblia, está leyendo la palabra de Dios. Y si Dios la habló, es totalmente verdadera. Hermanos, si la Biblia no tiene errores, ¿por qué nosotros los seres humanos cometemos errores? Porque somos seres pecadores y falibles. Dios es un ser santo, perfecto e infalible. Dios no puede fallar, Dios no puede cometer errores. Tercera pregunta, ¿qué vamos a hacer esta semana para que la Biblia perfecta obre buenas cosas en nosotros? Hermanos, ¿qué va a hacer esta semana para que la Biblia obre buenas cosas en usted? Bueno, leerla con esta confianza. ¿Cuál? Que lo que usted está leyendo es verdaderamente la palabra de Dios y no contiene error. Hermanos, la semana que viene vamos a ver el tema de la autoridad de la Biblia, porque la Biblia, además de tener todos los atributos que ya hemos estudiado, también tiene una autoridad superior, una autoridad divina. Por eso vamos a hablar sobre la autoridad de la Biblia. Así que, hermanos, vamos a concluir nuestra clase. Conclusión, ¿cuál es? La Biblia siempre es verdadera y nunca es falsa. La Biblia es inerrante e infalible. No puede fallarnos en su mensaje y no puede, hermanos, contener errores en sus escritos originales. Hermanos, así que vamos a darle gracias a Dios porque preservó su palabra, nos reveló quién era Él. Y, hermanos, el día de hoy, qué bendición que la tenemos aquí con nosotros. Vamos a orar. Dios, gracias, gracias, mi Señor, muchas gracias porque nos permitiste ver en esta hora, pues que tu palabra no tiene errores, que podemos estar seguros y confiados que tu palabra es la verdad, como dice ese cerro aquí en nuestra ciudad. La Biblia es la verdad, léela. Ayúdanos a nosotros como cristianos a leerla, Padre.
a leerla todos los días, a escudriñarla, a memorizarla, a aplicarla en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero no solo eso, ayúdanos, Padre, a leerla con esta convicción de que lo que tenemos en nuestras manos es nada más ni nada menos que tu palabra, y ni una jota ni una tilde va a pasar, a, perdón, ni el cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde va a pasar hasta que todo se haya cumplido, porque todo lo que hay aquí es 100% verdadero. Bendice a mis hermanos en sus necesidades físicas, emocionales, espirituales, económicas. Y Padre, quédate con nosotros en lo que resta de este día y permítenos el próximo domingo seguir adelante con este tema de la autoridad de tu palabra. Gracias, Señor, de nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. De nuevo, un gusto y un placer y un privilegio. Dios les bendiga, hermanos, y llegue de nuevo a esta conclusión, hermanos. La Biblia es inerrante. Nos vemos la próxima semana si el Señor no dispone otra cosa. Muchas gracias. Hasta luego.